Buenos días, buenas tardes, buenas noches, una vez más en nuestro club de lectura y hoy tenemos como invitado a Carlos Jiménez con su libro Una mochila demasiado llena. Muchísimas gracias, Carlos, por aceptar nuestra invitación, por el libro y por estar aquí en esta entrevista. Muchas gracias. Gracias a ti por invitarme, que es un placer compartir esta hora contigo y con todos los que asistan a esta reunión. Ujú, perfecto. Pues nada, como siempre comenzamos, pues primero cuéntanos un poquito sobre ti, ¿vale? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Vale? ¿Qué dedicas el tiempo libre? Y estas cosas. Bueno, pues eso, soy Carlos. Nací en Sevilla, pero me he criado en el puerto de Santa María, Cádiz, a la cual considero mi tierra. Y vivo en Málaga desde el año 2015, que es mi segunda tierra. Tengo dos hijos. Tengo a Javier, que es Cristian en el libro, que tiene 23 años, y a Diego, que tiene 15 años. Soy profesional del sector turístico, en el que llevo pues más de 30 años dedicado a él, ocupando diversos cargos, y soy psicólogo motivacional y he dado diversas conferencias sobre crecimiento personal. Soy una persona muy optimista, me gusta mucho la vida y siempre trato de sonreír. Ujú, perfecto, pues este es Carlos. ¿Y tu pasión por escritura, por la escritura, por escribir, siempre ha sido ya desde pequeñito o te ha surgido más adelante? Si tú supieras que mi pasión realmente fue dibujar. Desde pequeño pasaba muchísimas horas dibujando, sobre todo cómics, tipo Zipizape, Mortadelo y Filemón. Y sí que escribía cosas tipo diario. Me gustaba mucho escribir sobre cosas que sentía, cosas que me pasaban. Pero lo de escribir así, plantearme escribir un libro y tal, no me pasó hasta ese año 2004 que inicié mi viaje al Camino de Santiago. Y quise de alguna manera homenajear a mi padre. Ahí fue donde realmente me puse a escribir. Y sí tengo que decirte que seguramente no, vamos, te confirmo que habrá segundo y tercer libro en el futuro. Eh, O sea, te ha entrado el gusanillo y ahora Sí. ya no lo quieres dejar. Pues perfecto, No. pues te invitaremos en los siguientes libros que tengas. Vamos ya pues a meternos un poquito en el libro. Mm. Y bueno, primero yo siempre hablo sobre el título, ¿no? Una mochila demasiado llena, que curiosamente al leer el libro pues vi que lo ibas a titular de otra manera, Cuaderno de ruta de un peregrino, ¿vale? Y dije, digo, no sé si lo hubiera cogido si lo hubiera titulado así. ¿Por qué este título? Y inicialmente el otro entiendo que era por el camino de Santiago. Claro, date cuenta que hace 20 años de este viaje, y bueno, es lo que tardaba en escribirlo, entonces cosas que inicialmente tenía pensadas, pues cuando me puse a escribirlo, pues no me gusta, o sea, no lo encontraba acorde con el contenido, ¿no? Cambié de planteamiento. Y si te soy sincero, no supe sobre qué título ponerle al libro hasta que terminé. Es más, terminé el libro y estuve como 2 o 3 semanas dándole vuelta a cómo titularlo. Y yéndome un día al puerto de Santa María desde Málaga, se me encendió la bombilla y dije, una mochila demasiado llena. Y además lo busqué si estaba el título ocupado ya, en el tema de derecho de autor, títulos y tal, y estaba libre. Así que dije, mira, me parece un título fantástico para mi libro y creo que de verdad estoy súper contento con que se llame así, la verdad. Ujú. Pues a ver, a mí una de las cosas que me atrajo de tu libro cuando lo vi por las redes sociales precisamente fue El título. el título, ¿no? Y que se titulara Una mochila demasiado llena. Mm, Este libro, el otro día bueno, en una nota de prensa que me pasaste, ¿no? mm. Comentabas que este libro pues está dedicado pues bueno para quienes quieran hacer el Camino de Santiago, pero también para los que quieran encontrarse a sí mismos. ¿Este libro es más un relato de viaje o es un encontrarse con uno mismo e interiorizar?
A ver, es un libro que, sinceramente, el que lo lea le puede inspirar a hacer el Camino de Santiago, la Ruta Jacobea, y porque además en él se describe bastantes cosas sobre el camino, ¿no? Pero realmente es un escenario donde ocurren una serie de sucesos que llevan lugar a la transformación del protagonista, ¿no? Entonces, yo diría que, que aparte de al que le interesa el camino, es un tema donde voy a hablar del protagonista, aunque soy yo, pero prefiero hablar así en tercera persona, donde el protagonista lleva un aprendizaje desde el inicio del peregrinaje hasta el final. Entonces, todo aquel que se encuentre sin un sentido de la vida, que se encuentre un poco perdido, pues qué sé yo, en cuanto a una relación amorosa, en cuanto a una relación con un hijo, eh, creo que le viene muy bien leer este libro porque va a encontrar muchísimas respuestas y seguramente enseñanzas que le van a valer mucho. Muchas, Mm, muchas reflexiones que, bueno, iremos viendo alguna de ellas en esta entrevista. mm. Pero antes sí que una de las partes del libro que además me ha gustado mucho son las descripciones, ¿no? Que hace sobre el camino, sobre el pueblo, los pueblos que vas pasando. El proceso de revivir cada etapa y plasmarlo en palabras, sobre todo para transmitir, ¿no? Ese entusiasmo o esa maravilla, ¿no? Que creo que lo has hecho. ¿Cómo fue? Porque es difícil, ¿no? El describir algo que tú estás viendo y que luego las personas, si no lo conocemos, pues es complicado, ¿no? Si no es con imágenes, pues con palabras es más difícil. Mm, Es muy, muy difícil porque al final quieres describir, quieres plasmar todo lo que tú has sentido y ujú. es mucho lo que has sentido. Entonces imagínate plasmarlo en una escritura, creo que ni de lejos se asoma a lo que realmente uno puede vivir en primera persona, ¿no? Hay un capítulo del libro que se llama Siete días o una semana y lo titulé así porque reviviendo 20 años atrás lo que había sentido y lo que había vivido en el camino, pues no fui capaz de de ponerme a escribir porque me había vaciado tanto emocionalmente que no tenía, había perdido la inspiración, había perdido no lo sé, era una sensación muy, muy difícil de explicarlo, ¿no? Pero realmente fue así, el revivir todo eso, un camino que a mí me valió tanto a nivel personal y que me aportó tantas cosas, eh, me vació mucho en el capítulo anterior a este de siete días, una semana. Así que estuve eso, una semana sin poder escribir absolutamente nada, porque es que no era capaz de hacerlo, ¿no? Así que sí, fue muy difícil, la verdad. Sí es verdad que ha habido momentos en que cogía carrerilla y estaba tan a gusto escribiendo, reviviendo, que no paraba, ¿sabes? O Ujú, sea, era como que se me iba a morir el teclado en el ordenador y era incapaz de parar porque estaba disfrutándolo de nuevo, estaba volviendo a vivir ese camino, estaba volviendo a hablar con los personajes, estaba volviendo a sentir ese aire, a ver las estrellas de Galicia en el cielo, animales que me cruzaba, albergues, anécdotas. Una pasada, de verdad que la experiencia de escribirlo es increíble. ujú. La verdad que, bueno, a mí me gustan, ¿no? Los libros en los que te metes dentro, que luego a veces cuando los hacen películas dices, no, que el libro no era así, ¿vale? Porque te imaginas, ¿no? Lo que ha vivido el protagonista y la verdad que me pareció súper interesante el cómo ibas describiendo, ¿vale? A lo largo de cada día, pues lo que te encontrabas, ¿no? Las estrellas, el albergue bueno, una iglesia, ¿vale? Por ejemplo, Burgos, ¿no? Es uno de los puntos en los que te maravillas, ¿no? De la iglesia. La iglesia. Y la verdad que dices, "Ah", te dan ganas, ¿no? De ir y de visitar, ¿no? Esos parajes. Mm. Bueno, ya metiéndonos en la parte ya más psicológica y de enseñanzas, ¿no? Bueno, hay muchas a lo largo del libro, pero bueno, vamos a ir comentando alguna de ellas.
Y, por ejemplo, una de las que nos compartes es el hecho de, pues, que el secreto de llegar hasta Santiago, ¿no? Es vivir cada día sin pensar en las etapas que quedan y cantar siempre que te encuentres agotado. ¿Cómo te marco esta lección? ¿Vale? Porque cuando estás agotado no tienes ganas de nada y si estás triste mucho menos, ¿no? Y claro, y cuando inicias un viaje, pensar los 700 y pico kilómetros que te quedan es como, bueno, me vuelvo a mi casa y ya está. Sí, y canté mucho. Al principio no, al principio lloraba mucho. Ujú, Lloré muchísimo, muchísimo. Pero a medida que me iba sanando, que me iba transformando un poco en lo que al final conseguí, cantaba muchísimo, sobre todo coplas de carnaval como buen gaditano, que los recuerdo perfectamente. Y la verdad es que cantar hace que conectes mucho con tus emociones también. Entonces, eso te ayuda muchísimo también, sobre todo si estás en ese proceso, ¿no? de sanación que tenía yo en ese momento del camino, pues me ayudaba muchísimo a sonreír, me ayudaba muchísimo a ver, a llevar los kilómetros de otra manera, ¿no? Entonces, sí es verdad que también el andar mucho y el estar mucho tiempo solo hace que tus pensamientos, pues, fluyan y muchas veces fluyen de una manera que no te interesan y te atormentan, hay pensamientos que te agobian, que te hacen sentir culpable, que te hacen sentir mal. Entonces, pues sí, el hecho de cantar, el hecho de conectar con mis emociones e intentar no pensar, controlar un poco esos pensamientos que no me interesaban, pues, me ayudó mucho. ujú. Ahora lo sigues haciendo cuando estás agotado, triste, para eso, precisamente lo que dices, ¿no? Para un poco deshacerse, ¿no? De esas emociones más desagradables. Al final te das cuenta que las canciones en sí te transmiten mucho, tienen un poder de atracción en cuanto al tema de sentimiento muy poderoso. Entonces, al final, pues cantando también, no sé, un poco de terapia, ¿no? Que uno mismo. Y en la actualidad, pues sí, canto muchísimo, sobre todo en la ducha. En el coche conduciendo canto muchísimo también, con la radio puesta. Perfecto, muy bien. Otra de las cosas que, bueno, a ver, la verdad que tu libro yo lo he ido subrayando porque había muchas historias, ¿no? Para ir sacando, pero sí que hubo una que me chocó, ¿no? Una experiencia que viviste con Joan, ¿no? Y la importancia de aclarar las cosas. A ver, aquí sí que es verdad que a veces, bueno, por no aclarar y porque dices, bueno, por no meterte en problemas o no se sabe por qué, no hacemos esto, pero tú nos marcas, ¿no? Nos mencionas como que es muy importante, ¿no? El aclarar las cosas para la percepción que realmente puedes tener a posteriori, una vez que lo has aclarado. Sí, efectivamente. Además, quiero también un poco comentar, para el que no haya leído el libro, Johann era un peregrino alemán con el cual tuve un encontronazo en el albergue la noche anterior. Imaginaos, después de caminar 8 horas, acabas exhausto y llegas al albergue y en lo que tienes ganas de descansar. Pues se ve que yo roncaba alto para Joan y Joan me metió el bastón del peregrino debajo del colchón y me despertó, ya no pude dormir toda la noche, me insultó un poco y tal, y bueno. Y resulta que ahí quedó la cosa. Pero luego, en la etapa siguiente del camino, esperé mi momento y me lo encontré los dos a solas. Y ahí a Joan, pues me fui directamente hacia él. Recuerdo que fue en inglés, porque él hablaba poco español. Y nada, y ahí aclaré las cosas. Pienso que realmente el hecho de aclarar las cosas y hablarlas directamente te ayuda, porque muchas veces es verdad que depende en qué situación ocurren las cosas, eh, el mensaje que te llega esa noche en el avión no es el mismo que una vez que habla con esta persona. Te ayuda a empatizar un poco con el otro, te ayuda a conocer un poco su historia. Y al revés, esto que era una discusión al principio y que pensaba que íbamos allí a liarnos, al día normal, pues acabó siendo un descubrimiento de los dos. Y por eso el hecho de poder arreglar las cosas y hablarlas abiertamente,
te ayuda a eso, a empatizar y ver las emociones del otro. Entonces, al final, pues bueno, acabamos siendo muy amigos desde ese encuentro y proseguimos nuestro camino con esa enseñanza de que realmente debemos de hablar siempre las cosas y no dejarlas ahí que nos generen un sentimiento negativo y además sin tener una foto general de cómo es esa persona, sino por un hecho aislado, juzgamos, ¿no? Y la mayoría de veces pues, nos equivocamos. Si trasladas este hecho a la vida real, a la vida en general, nos pasa muy a menudo y muchos conflictos que tenemos con personas se pueden aclarar en un momento. Ujú. Sí, Mm, efectivamente, si habláramos más las cosas, mm, a ver, y en este caso casi inmediatamente, ¿no? Como hiciste tú, pues a veces sería más sencillo, ¿no? mm. Pero bueno, por eso es una de las cosas que a mí me gustó, ¿no? La idea de aclarar las cosas lo antes posible, ¿no? La importancia de aclarar las cosas. En el libro veo que el camino te dio como mucha libertad, ¿no? A ver, libertad, pues eso, para aclarar o para hablar, incluso para hablar con desconocidos que a lo mejor no hablaban castellano, te comunicabas en inglés para dejar los miedos, para, pues no sé, por ejemplo, mojarse bajo la lluvia, ¿no? Que me hace gracia porque ahora que estos días está lloviendo, por lo menos aquí mucho en Barcelona, es verdad que corremos para resguardarnos, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, tú veías la lluvia pues como algo sanador, ¿no? Como algo, bueno, pues ya está, no puedo hacer otra cosa, pues sigo adelante, ¿no? Te ha dado esa libertad, ¿no? El camino de Santiago. Te da sobre todo otra perspectiva de la vida que no la tenía antes, porque sinceramente estar en el Camino de Santiago, date cuenta que yo estuve 28 días en la calle viviendo casi como un vagabundo, porque yo cargando con mi mochila llegaba a los albergues, dormía en los albergues, comía en cualquier sitio donde me pillara y si te cogía en Castilla, que es larga y ancha, y te empezaba a llover o a granizar, pues lógicamente pues te empapaba con todo el agua. No, no tenías un paraguas, no tenías donde cobijarte. Y claro, te ven situaciones muy diferentes a la de tu vida real. Es decir, tú pasas de estar en una zona confort a pasar a una zona no confort. ¿Y qué te pasa cuando estás en una zona no confort? Que tu espíritu aventurero florece, sale, que está dormido en tu zona de confort. No aparece, ¿por qué? Porque tenemos todas las comodidades y no es necesario que aparezca. Entonces, pues yo no me podía imaginar verme en una situación empapado, de pronto encontrarme un granero en medio del campo, meterme en ese granero, quitarme toda mi ropa, aparecer el dueño del granero. eh, no sé, era una situación un poco incómoda. Luego me perdí en un bosque de noche, sentí una criatura oliéndome y eran 10 perros salvajes que podría esa noche haber acabado ahí, sinceramente, pero no, no acabó. Me olieron y se fueron, pero te pasan situaciones que en la vida real no te suelen pasar porque estás en la calle, estás viviendo ahí y estás expuesto a cualquier cosa. Entonces, claro, todo esto me ha enseñado a ver la vida de otra manera, que todo lo que tengo lo valoro muchísimo más. Lo valoro muchísimo más, pero en su justa medida. Tampoco creo que sea todo tan imprescindible como pensaba que era, porque el sentir la lluvia, el sentir que te caen esas gotas de lluvia y mojarte es una maravilla. Es una auténtica maravilla. Nosotros tenemos la tendencia a hacer como si, poner el cuello así, aunque caigan tres gotas, y irnos corriendo, pero que es precioso, precioso mojarte. Si no te resfría, claro, pues yo no me llega a resfriar, pero sinceramente nos perdemos muchas sensaciones y muchas cosas en la vida, pues por estar cómodo, por miedo, por mucho miedo, pero que realmente nos aportan un valor impresionante, ¿sabes? Al final, sí, el tema, por ejemplo, de los perros, lo recuerdo hoy en día que dije, en ese momento pasé muchísimo miedo, pero aprendí a mantener la respiración, o sea, mantener la respiración durante 30 o 40 segundos, quedarme paralizado y al final no pasó nada. Bueno, son situaciones que a lo mejor que tengas con una persona en un momento difícil o violento, pues hacer igual, mantener la tranquilidad, que al final seguramente tendrás una solución a ello, ¿no? No sé, son tantas situaciones que te podría contar que yo creo que en este apartado podría estar toda la entrevista. Pero-
Sí, sí, porque, bueno, es verdad que durante el libro, bueno, vas contando, ¿no? Esos miedos, bueno, ese salir de la zona de confort, ¿no? Y que lo que dices, que a veces, bueno, pues que al salir encuentras esa creatividad y que no pasa nada, ¿vale? Sales y estás aquí, o sea, ¿vale? Mm. Que perfectamente, pues, podemos hacerlo en nuestro día a día. Comentabas que ahora, pues eso, valoras más las cosas y bueno, y lo expresas, ¿no? En el libro que valoras, agradeces mucho más, incluso pues te sientes un privilegiado, ¿no? En según qué cosas. Eh, ¿Cómo te ha cambiado esta manera de ver la vida después de esta experiencia, ¿no? Después del Camino de Santiago. Pues mira, yo en la portada del libro hay una frase, no tengo aquí el libro, además, hay una frase que dice una metáfora de la vida y el camino basada en un hecho real. Entonces, sí es verdad que todas estas enseñanzas que yo he tenido en el camino y que la he vivido en primera persona, pues luego la he trasladado en la vida. Un ejemplo, cuando subí al monte de Ocebreiro, que es ese monte lo que hace es que te separa el Bierzo de Galicia. O sea, una vez que subas esa montaña, ya estás en Galicia y estás en Ocebreiro, que es un pueblo celta que os recomiendo de verdad alguna vez en la vida lo visitéis, que es una auténtica pasada. Pues claro, cuando subí ese monte, la subida es muy complicada, pero luego hay una cima y luego una bajada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me he visto en mi vida en situaciones muy complicadas, muy difíciles, me he recordado esa etapa del camino, ¿sabes? En la cual, sí, la subida es muy dura, pero no siempre es subida. Luego ya la cosa pasa a la cima y luego la bajada, ¿no? Eso me ayudó muchísimo. El tema de llevar la mochila con tantas cosas y con tantas cosas que no necesitaba, me hacía también caminar muy lento, me hacía ir con la lengua afuera. Entonces, en la vida real vamos esclavizados también con muchísimas cosas, que si redes sociales, que si el móvil, que si el no saber decir que no, por ejemplo, que eso también es el ser asertivo, ¿no? El ser asertivo y ser capaz de decir que no cuando es necesario es muy sano. Pues todos estos paralelismos entre el camino y la vida, yo luego han pasado 20 años y yo lo sigo aplicando en mi vida. O sea, para mí fue una enseñanza tan increíble que a día de hoy me siguen llegando y me siguen sirviendo, ¿sabes? Y te podría poner muchos más ejemplos, pero ya te digo, estoy como la pregunta anterior. Sí. Perfecto. Nos comentabas, ¿no? Lo de la mochila, y ya viendo también un poquito al título y una parte de lo que comentas en el libro, cuando te encuentras con Pablito, ¿no? En uno de los lugares del Camino de Santiago que te dijo, ¿no? Que era necesario llevar solo lo justo y necesario y que si te faltaba algo lo comprases, ¿vale? Me hizo gracia porque yo cuando voy de viaje al principio me llevaba muchísimas cosas y ahora no, porque ahora pienso, ¿pero para qué? Si necesito algo, ya me lo compraré y ya está. O Claro, sea, claro. ¿vale? Lo de, lo de Pablito, es que lo de Pablito, mira, yo cuando hice el Camino de Santiago en el año 2004, pues era una época donde no existía internet, no había redes sociales, no había smartphone. Es decir, en lo máximo que tú tenías de un contacto de una persona era un papel con su teléfono y si tenías suerte, pues genial. Y si no, pues no podrías contactar con esa persona, ¿sabes? Y Pablito, claro, yo me había comprado una guía de Anaya para hacer el Camino de Santiago en el Prica, que se llama Prica, que es Carrefour. Y, y claro, en esa guía aparecían personajes del camino y uno de ellos era Pablito. Y Pablito era un señor que se dedicaba a regalar varas de avellano a los peregrinos, que es lo que utilizaban como bastón, ¿sabes? Entonces yo en este momento que estaba en un granero cambiándome, me aparece este señor. Imaginaba un señor bajito con el pelo blanco, con barba blanca, con un gorrito de lana, y el tío tenía un brillo en los ojos increíble. Inmediatamente la reconocí sin decirme nada, ¿eh? Yo sabía que era él, porque además era la zona donde solía aparecer. Y claro, él empezó, allí yo estaba cambiando, me empezó a preguntar, ¿qué, peregrino? ¿Qué tal? Dice, oye, esa mochila que llevas, así no vas a llegar a Santiago, lleva mucho peso.
Y yo me acordaba cuando él me contaba eso, que yo veía a un hombre muy delgado francés que se llama Alain Bézard, que este señor siempre iba con una bolsita casi de plástico. Iba sonriendo. Y yo iba con mi mochila y yo lo maldecía cada vez que lo veía. Yo decía, hay que ver este hombre cómo puede estar sonriendo, que yo llevo 20 kilómetros, 15 kilómetros y estoy que no puedo más. Y siempre que lo veía, de verdad que lo maldecía. Pero claro, esa enseñanza que me está dando Pablito es que si quieres llegar a Santiago, peregrino, deshazte de todo lo que no necesites. Y empecé a tirar el paraguas, empecé a tirar el cargador, empecé a tirar, pues, cosas que no necesitaba realmente, incluso ropa, porque la que tenía era suficiente. Y te juro que a partir de ahí yo caminaba mucho más cómodo, mucho más feliz. Y es otra metáfora de la vida, que decía antes, y el camino. Todo lo que nos esclaviza nos hace ir con la lengua afuera. Todo lo que nos esclaviza nos hace esclavos y nos hace menos libres. Y es la magia del camino y es otra de las enseñanzas que me llevé con Pablito. Nunca lo olvidaré, la verdad. Fue increíble. Sí, sí. Nada, a mí me hizo gracia, ¿no? Cuando leí ese apartado, porque sí que es verdad que yo pensé, ¿qué hace? ¿Por qué le tira esto? Porque pienso, porque claro, es la sensación, ¿no? De, no, no, pero si esto es necesario, ¿no? Claro. Y es verdad que a veces hay que plantearse, ¿no? En la vida que hay muchas cosas que pensamos que son necesarias, pero realmente no lo son. Y no nos Mm, paramos, ¿no? Hasta que quizás pues alguien como Pablito pues no, nos lo hace ver. mm. Y sí que por eso me gustó el libro, por esa reflexión, ¿no? Porque lo que te tiraba de la mochila, yo pensaba, no, pero ¿por qué le tira eso? Pero si es súper necesario. Y dije, no, no, no es necesario que lo tire, ¿vale? Yo admito que cuando iba tirando las cosas, al principio estaba como en estado de shock, ¿sabes? Por por esa necesidad de pertenencia que tenemos de las cosas, ¿no? Ujú, Y después te das cuenta que es que no, me estaba haciendo un favor, un gran favor. Fue una enseñanza, la verdad, que muy curiosa y que además al día de hoy, pues también con la vida, pues esa metáfora que existe entre la vida y el camino, pues muchas veces la aplico, ¿no? En que no me quiero sentir esclavo. Mira, una de las cosas que hice es dejar de fumar, que ujú. aunque no tenga mucho que ver, pero me hacía esclavo de mi tiempo, y también es una cosa que conseguí hacer, aunque, bueno, pero también me ayudó un poco esta reflexión. ¿Vale? Sí, porque bueno, al final fumar, pues bueno, es llevar el paquetito y si no ir a comprarlo, la Claro, necesidad de esclaviza. tengo que comprar, no sé. Sí, sí, Sí. y que son eso, cargas que nos vamos poniendo y que además así, como comentas, ¿no? En el libro no disfrutas, ¿no? No disfrutas del proceso, ¿no? No disfrutas Mm, pues del camino o de la vida, ¿no? En este caso. mm, ¿Vale? Luego también nos hablas de estar atento a las señales, ¿no? Y también nos hablabas de las señales, ¿no? De que te ibas encontrando por el camino, que si no las seguías bien, pues te podías ir a no se sabe dónde, ¿vale? Y que a veces es verdad que no vemos o no queremos ver las señales, ¿no? Que nos muestran, bueno, o que nos aparecen, ¿no? Como por ejemplo a ti, ¿no? El leer el libro de Pablo Coelho para poder hacer el camino de Santiago. Ujú, mm. En este punto sí me gustaría comentar eso, que, bueno, yo inicié el camino, como tú bien dices, pues en un momento muy difícil de mi vida, creo que el peor. Bueno, voy a comentar ya esto ya que estamos en este punto. Fue año 2004, mi padre fallece, le diagnostican una enfermedad y en un mes se muere. Entonces, mi padre con 59 años, un hombre sano, alto y fuerte, que había trabajado muchísimo, que siempre dejó apartada la idea de ir al País Vasco, de a Galicia, de hacer cosas, porque él se dedicaba sobre todo a trabajar y, bueno, y que a sus hijos no les faltara de nada, ¿no? Entonces, durante la enfermedad de mi padre, yo me quedaba por las noches con él para cuidarle y hacía el trabajo de él porque no queríamos decirle que se iba a morir, quería mantener la ilusión, hacía su trabajo, hacía el mío y luego pues salió del hospital antes de fallecer y estuvo viviendo en mi casa también un tiempo, pero es que después de fallecer yo me encargué un poco, fui la cabeza de familia de vender las propiedades de mi padre, del coches
y arreglar la pensión de viuda de mi madre y todo este proceso. Claro, en ese año 2004 yo estaba fatal. Además, tuve un proceso de separación con mi ex mujer muy difícil, en el cual pues, mi hijo tenía 3 años, que es Cristian en el libro, y no me lo puso nada de fácil. Entonces, yo no tenía ningún sentido de la vida, yo quería morir, sinceramente, no quería seguir viviendo porque mi padre sí se convirtió en un apoyo para mí fundamental. Mi madre con su trastorno de la personalidad histriónico, a mi padre lo traía un poco amargado y yo con mi separación también, pues los dos siempre encontramos un punto de hablar, de tomando la cervecita y de unirnos, ¿no? Entonces para mí fue muy duro su pérdida y llegó a mis manos un libro de Pablo Coelho que se llama Diario de un Mago, de un peregrino en el Camino de Santiago, y yo en el capítulo 3 ya estaba todo emocionado y me fui a Decathlon, me compré la mochila y me compré las botas y me compré un billete para irme a Pamplona. Yo siempre diré que fue una señal del universo y también diré que es mi padre desde el cielo, que fue esa señal que me envió y me dijo, hijo, haz algo con tu vida, levántate, cambia de actitud. Y yo la única manera realmente que creo que tenía era hacer algo así como hice, que era una locura. Yo en mi vida había entrenado para irme a hacer el Camino de Santiago. Yo no me lo había planteado siquiera. Fue esa señal, que estamos hablando de las señales, que yo supe ver. Y luego te explico lo de las señales, porque en ese momento era difícil que yo la pudiera ver, pero fue muy clara. Entonces, pues, me fui a hacer el camino por ese motivo. En cuanto al tema de las señales que hablo, ¿no? En mi libro, para mí fue vital esta, pero sí es verdad, es que hay muchísimas señales que nos llegan todos los días. Nos hace un guiño el universo constantemente, pero tenemos que ser capaces de reconocer ese guiño. Pero lo primero que tenemos que ser nosotros conscientes de querer que tenemos que creer en eso. Tenemos que querernos mucho y atraerlo. O sea, no sé si me explico, es que hay una serie de condicionantes para que eso realmente lo puedas ver, porque si no te van a pasar desapercibidos. Las señales van a estar siempre ahí, pero tú va a depender mucho de ti, de que tú las veas o no las veas. Y al final, si tú crees en esas señales, seguramente te van a llevar a donde tú realmente quieres ir. Por eso esa frase de Pablo Coelho, que cuando deseas algo con toda tu fuerza, el universo entero conspira para que tus sueños se hagan realidad, para mí es muy real. Y lo he vivido conmigo mismo, ¿no? Perdona que me haya enrollado mucho en esta Vale, pregunta, no, no, pero no, 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 sí, ya está, ha estado muy bien porque precisamente es eso, ¿no? Es, bueno, ver esas señales y estar dispuesto, ¿no? A a verla. seguirlas, Sí. aunque lo que dices, ¿no? Que aunque a veces no sabes muy bien por qué, pero como tú no dices, bueno, era una señal, era tu padre el que te estaba hablando, tenías que salir de esa situación y hacer el Camino de Santiago, pues bueno, quizás era la mejor manera, ¿no? De poder hacerlo. Y bueno, y gracias a eso lo conseguiste y hiciste luego el libro. O sea que Yo te puedo decir que yo creo que Carlos Jiménez está hoy aquí hablando con vosotros porque hice ese camino, ¿eh? Yo creo que mi vida realmente, no sé si estaría contando a vosotros esto de verdad, y lo digo de verdad, y no, se me ponen los vellos de punta realmente cuando lo cuento, pero doy las gracias a haber hecho este viaje, de verdad. Mm. en el camino nos cuentas, ¿no? Que vas conociendo un montón de gente, te vas parando, vas hablando, te vuelves a encontrar. Ya solo por curiosidad, con alguna de las personas que te fuiste encontrando, ¿sigues manteniendo contacto con ellas? Porque lo que dices, ¿no? Ahora es más fácil, te das el WhatsApp y ya está, ¿no? Pero en aquella época era como más complicado, ¿no? El tener o el mantener contactos. Pues si te digo la verdad, por desgracia, no. Y te cuento, yo tengo el diario original en casa. Hoy estoy en Huelva por trabajo, no estoy en Málaga, pero si no hubiera mostrado, hubiese mostrado el diario. Pero también tengo anotaciones, las credenciales, tengo una caricatura que me hizo un peregrino comiendo en un albergue, tengo anotaciones de emails, de algún teléfono, pero realmente he escrito esos emails y me han llegado devueltos. Es decir, que esos emails ya no lo utilizan o lo han dado de baja.
Luego está Fátima, que también tiene un papel importante dentro del libro, y me hubiese gustado que a la presentación del 29 de abril de Málaga, pues asistiera. He intentado llamar a Pamplona, porque ella vivía en Pamplona. Lo único que sabía es que trabajaba en una perfumería, pero es que no sé ni su apellido, ni sé nada más, ni su dirección. Pero también te digo, hablando de las señales del universo, que te digo y confío en que igual ella algún día va a leer mi libro y se va a poner en contacto conmigo. Entonces, vamos a confiar que el universo nos traiga aquello que realmente queremos y yo voy a poner toda mi energía ahí. Pero lamentablemente no tengo contacto con nadie, Ujú. por Pero, desgracia. pues sí, porque, a ver, tú indicas, ¿no? Que cada uno, pues como que te dejó esa pequeña huella, ¿no? Te inspiró, te motivó, te tocó el corazón. Y claro, son muchos días de conocer además gente muy, muy diversa y que lo hace, como dices, ¿no? Que hacen el camino por diferentes motivos, ¿no? Que unos son pues por deporte, otros por creencia o por lo que sea. Mm. Pero, claro, esta gente que al fin y al cabo te encontraste, que eran que son totalmente desconocidos, cómo no nos pueden llegar a inspirar, ¿no? O a tocar el corazón en un momento determinado de nuestra vida, ¿no? Muchísimo, porque además imagínate, mira, el francés este de la bolsita pequeña que comentaba al principio que iba muy ligero de equipaje, se llama Alan Beza. Él, te voy a contar la realidad, vivía en China, casado con una china, fue por tabaco y no volvió. Y dijo a la mujer y los niños, esta expresión es Alan Bézar. Alan Bézar es una persona que ha vivido en la calle, ha estado en Kazajistán, ha estado preso, era un tío muy culto porque leía muchísimos libros, hablaba varios idiomas, tenía una página web que se llamaba Jumping the Blue Planet, que lo que quería hacer era que se pudiera ir de país en país sin fronteras, sin pasaporte, sin bandera, ¿sabes? Era su ideal. Y te cuento que este hombre, una de mis etapas, lo he visto dormir la siesta andando, con los ojos abiertos. Y tú me puedes decir, ¿eso es posible? Alan Bézar, al ser un vagabundo, me decía, Carlos, yo he dormido en la calle, a mí me han apuntado con una escopeta, con un rifle. Yo estoy acostumbrado a dormir con un ojo abierto y otro cerrado. Y de verdad que me quedé impresionado. O sea, ver a una persona al lado tuya durmiendo la siesta con los ojos abiertos, dices, ¿cómo es posible? Dios mío, pues tenía esa capacidad de abstracción, de concentración, que lo hacía. Y, por ejemplo, otra persona también que marcó fue Fátima. Fátima, yo la conocí en la calle en Pamplona, preguntando una dirección del albergue. Eso fue el día que llegué yo al Camino de Santiago, que todavía no había empezado mi peregrinaje, porque yo empezaba en Roncesvalles. Yo era irme de Pamplona en autobús a Roncesvalles, pero perdí el autobús. Y a ella la conocí en la calle. Total, que al día siguiente quedamos para comer, y entre copa y copa la convencí y se vino conmigo de Pamplona a Roncesvalles a hacer el camino. Luego de Roncesvalles a Pamplona se quedaba ahí porque ella sigue trabajando y era un fin de semana, pero me dijo, mira, Carlos, yo voy a pedir vacaciones en la empresa y en el punto en el que esté tú en el camino te busco. Y me buscó. Tú has leído el libro Ujú, y ocupa un papel importante también y al final una persona que no te conoce de nada y te acompaña en un camino así, ¿sabes? Pues son cosas que descubres que en la vida diaria igual no te suceden, ¿no? ujú. Y como esto, muchos más. Claro, a ver, a mí bueno, me hace pensar, ¿no? Que muchas veces, bueno, en nuestra vida diaria, pues eso, nos vamos encontrando gente que nos acompaña, que nos marca, que luego a lo mejor, pues ya por las circunstancias ya no hablamos con ellos, ¿no? Pero que siguen dejando, bueno, esa huella, ¿no? Y tenemos que, bueno, como en este caso, ¿no? Disfrutar de esa compañía mientras dure, ¿no? Hay una de las cosas que en el camino, claro, tú en el camino fuiste dejando cosas, ¿no? O sea, fuiste dejando pues esa tristeza, dejando pues amigos, el hecho de dejar, ¿no? Y de como que te abandonen ciertas cosas, ¿cómo lo llevaste, ¿no? Claro, no es lo mismo, bueno, al fin y al cabo la tristeza, pues si te abandona, perfecto, porque así muy bien,
pero pues eso, el que te abandone la gente, que has estado pues como Fátima, ¿no? Acompañándote y que ya no sabes si la vas a volver a ver. ¿Cómo llevaste esa pérdida? ¿No? Porque al final son pérdidas, ¿no? Pues yo no lo tomé así como una pérdida realmente, porque Ujú, para mí fue como al revés, fue algo que me enriqueció, sabía que estaba haciendo un viaje. El Camino de Santiago es un camino donde te vas a encontrar con gente de muchísimas nacionalidades, de muchísimos países. Es como ir en un tren donde hay estaciones y se van bajando, ¿no? Uno con otros te quedas más tiempo, con otros te quedas menos. Al final unos te llegan más, otros te llegan menos. Pero sinceramente, sí es verdad que les echas de menos, pero echas de menos en conjunto de todo, ¿no? Echas de menos pues esas conversaciones, echas de menos esas anécdotas, echas de menos esos paisajes. Si te cuento que cuando me fui en el tren de regreso, mis piernas las tenía que parar con mis manos porque andaban solas sentados, o sea, estaban andando solas, de estar acostumbrado a andar todos los días 8 horas. Entonces, claro, obviamente echas de menos a personas, pero no hasta el punto de decir, eh, hay algo con Fátima que no lo quiero contar, porque no sé si mi siguiente novela, es que estoy pensando de qué irá, pero igual si va sobre ella, pues no quiero desvelar nada, ¿vale? ujú. Entonces, lo dejo todo ahí. Eso. Pero me ha gustado la idea eso de que no lo tomes como una pérdida, ¿no? Que muchas veces lo sentimos como pérdida, ¿no? Que has vivido un momento muy bonito y claro, llega un momento en que llegas a Santiago, ¿no? Y es como, ya se acaba todo. Y en la vida pasa lo mismo, ¿no? Es como, ya se acaba y tienes esa sensación, ¿no? De pérdida. Pero La- me ha gustado, ¿no? El hecho de que no te lo tomes, ¿no? Y que no nos lo debemos tomar como una pérdida. ¿No? ¿No? Lo que sí, si te confieso, lo que realmente me entristeció fue llegar, después de 28 días, 750 kilómetros, llegar a Santiago. Ujú. Eso sí me entristeció porque era como que habías disfrutado tanto del proceso que llegar a la meta era como ya la que, ¿sabes? Ahora que hará vuelta a mi vida otra vez, ya se acabó todo lo que he vivido, todas estas aventuras, eso sí fue para mí una gran pérdida, ¿sabes? El hecho de acabar. Porque esto también en la vida he visto que el proceso es donde realmente disfrutamos, ¿no? Cuando estás haciendo la carrera, al final disfrutas con lo que vas aprendiendo en ese camino, ¿no? Eh, yo qué sé, con los hijos un poco también, cuando son pequeñitos, esas etapas, ¿no? Que la disfrutas tanto ya cuando son mayores y se van. Al final, el proceso tiene un poder muy, muy enriquecedor, ¿eh? Y eso sí me dio pena, acabar. El acabar, ¿no? Sí. Pero bueno, el acabar y que, bueno, pero bueno, al acabar también has podido hacer el libro y has podido rememorar, ¿no? Que a veces, bueno, pues podemos aprovechar, ¿no? Como has hecho tú, pues que si realmente nos ha marcado tanto una etapa de nuestra vida, el poder rememorarla y dejarla Mm, plasmada en un libro, ¿no? Como has hecho tú. Así que para mí también ha sido como una enseñanza esto. Le dedicas, nos has comentado, ¿no? Bueno, que fue una señal de tu padre el empezar el camino de Santiago y le dedicas el libro a él, ¿no? Aunque yo también veo que se lo dedicas a tu hijo mayor y yo creo que también te lo dedicas a ti, ¿no? Este libro. Ha sido especial el poder escribir, el rememorar y sobre todo esos momentos, ¿no? Iniciales que comentas del camino, sobre todo por el tema de tu padre, que aunque haya pasado mucho tiempo, entiendo que sigue siendo doloroso. mm, Sí, sí, hombre. Yo tenía muy claro que cuando iba a comenzar este viaje, tenía que escribir un libro y se lo voy a dedicar a mi padre. Para mí ha sido un orgullo y una satisfacción de que este libro esté ahora mismo en las librerías, que esté en la calle, que esté publicado, porque llevaba 20 años que después me pongo hablando con mi hermano, decía, ¿por qué he tenido que esperar tanto para sentir lo que estoy sintiendo ahora? Pero realmente llegué a la conclusión de que las cosas pasan cuando realmente tienen que pasar.
y yo no he encontrado el momento de inspiración, ni el momento de sentarme, ni el momento de hacerlo. Han pasado 20 años, pero yo he tardado un año en escribir este libro. Entonces, para mí es muy especial haber cumplido con mi promesa con mi padre. Eso es lo primero. Es muy especial para mí, con mi hijo Cristian, no es su nombre verdadero. Los nombres de los personajes son todos ficticios, excepto el mío. Entonces, mi hijo Cristian, pues sí, claro, yo he tenido que aprender a no quererle tanto como le quería, porque me ponía muchas trabas, ¿no? Entonces, es difícil tener ese tipo de sensación cuando quieres tanto a una persona que es tu hijo, ¿sabes? Entonces, hubo un momento del libro que yo salté la etapa de Monte de Gozo, de la caimada con los peregrinos, la fiesta, porque yo estaba doblando etapas, estaba haciendo una barbaridad sobrehumana, porque yo quería llegar el día de su cumpleaños, 13 de noviembre, al puerto de Santa María y llevarle un San Javier que le llevaba del camino a él y entregárselo. Le echaba muchísimo de menos. Yo en el libro hablaba por teléfono con él, teléfono fijo, porque no había móviles, y le contaba los animales que veía. Y él siempre decía, ¿y has visto un cocodrilo? ¿Un cocodrilo? Y yo decía, sí, un cocodrilo también, pero siempre que le contaba, pues he visto hoy ovejas, he visto cabras. Y siempre decía, ¿y un cocodrilo? Yo le decía, pues sí. Entonces, claro, me acuerdo mucho de estas cosas tan emotivas. También hay alguien muy especial, que es mi hermano, que gracias a él existe este libro, porque él ha sido el que ha confiado en mí siempre más que yo. O sea, si este libro está es porque él no paraba de decirme muchos años, ¿cuándo va a escribir el libro? ¿Cuándo va a escribir el libro? Porque a él, cuando yo vine del Camino de Santiago por las tardes, iba a merendar con mi hijo Cristian, pequeñito, y le iba contando de mi diario original las etapas. Entonces él, siempre, cuéntame otra, ¿no? Y al final le inspiró tanto que le ha hecho el camino 3 veces. El camino francés, el camino portugués, y gracias de verdad a mi hermano, yo he podido hacer esa realidad este libro. Y él también parte la pérdida de mi padre, ese lugar, pues él y yo nos hemos unido muchísimo y somos pues uña y carne, somos muy buenos amigos y hermanos y nos apoyamos muchísimo, ¿no? Entonces también, eh, bueno, mi padre es que tiene culpa de todo esto, del libro, de esta unión y también dedicado a mí porque, claro, yo estoy viviendo un momento de felicidad que jamás en mi vida he vivido. De verdad, el hecho de haber publicado este libro, de recibir comentarios, reseñas, de lo que me cuenta la gente cuando lo lee, yo siento una satisfacción enorme de, de saber que le puede inspirar a alguien a hacer el camino, de que le puede inspirar por una frase que lee, que subraya. Esas cosas son de verdad impagables y te llenan de orgullo y de satisfacción. Ujú. Pues a ver, yo te dejaré mis reseñas porque la verdad que me ha encantado. Es un libro además que se lee muy, muy rápido y que sí que a mí, bueno, como siempre me ha costado, pero por el que iba subrayando, me iba acordando de cosas, esto y, ay, no lo he subrayado y lo tenía que volver para atrás. Pero la verdad que sí que he disfrutado mucho y he disfrutado del camino. Sí que he pensado, uff, demasiado duro quizás para mí el ponerme a caminar, pero bueno, todo es ponerse, ¿no? Como tú te pusiste, ¿no? Eh, ¿Nos has contado alguna anécdota, por ejemplo la de tu hijo, ¿no? Lo del cocodrilo, pero alguna otra que nos puedas contar, pues, no sé, o durante el camino o más bien después, ¿no? Cuando ahora escribiste el libro o cuando lo has publicado, algo que bueno, que te haya sido pues emotivo, gracioso, lo que tú Sí, creas. hay de todo, pero por ejemplo, la parte emotiva, hubo una etapa en el Bierzo, era Molina Seca, en Molina Seca, donde era 4 de noviembre, era el día de San Carlos, era onomástica de mi padre y mía, y coincidí con unas videntes holandesas, mediums, que venían con una ONG de tema de niños y tal, venían andando desde Holanda. Yo ese día estaba hiper mega triste. En el Camino de Santiago los sentimientos están a flor de piel.
Y esa noche, pues claro, llegué cansado, me puse en mi cama y bueno, vi unas señoras allí sentadas en medio de unas alfombras y tal. Y ellas me vieron así, vieron mi energía y me llamaron. Me llamaron, me invitaron a sentarme con ellas, me preguntaron qué me pasaba y les dije lo que me pasaba. Entonces, pues nada, me dijeron que sí quería hablar con mi padre. Imagínate, mi padre, yo le dije, si mi padre ha fallecido, yo me enfadé al principio, le dije, ¿qué me estás contando? Y ya me contaron ellas que eran videntes, que medium, que ellas que estaban sintiendo la energía de mi padre allí y que le estaba hablando y que le estaba diciendo que mi padre se fue sin decirnos todo lo que nos quería a sus hijos. Y eso es verdad, porque yo siempre he tenido un déficit con mi padre, que era que mi padre no expresaba sus sentimientos. A todo el mundo le decía lo que nos quería, eso sí, y sé que lo hacía, pero no lo expresaba. Y es muy importante expresar los sentimientos. Fíjate, un hijo pequeño y yo, en mi caso, era un déficit que siempre he tenido. Yo a mis hijos siempre les digo lo que les quiero, ¿sabes? Entonces, ellas pasó eso esa noche y luego en OCB coincidimos y me revelaron que yo tenía un don. Entonces, yo soy súper escéptico para todo esto. Yo no me lo podía creer. Decía que yo si quería podía con mis manos curar a las personas. Y yo decía, ¿qué me estás contando? ¿A quién vamos a engañar? Pero claro, me decía que sí y me comentó situaciones de mi vida que habían pasado y me hizo reflexionar. Me dice, oye, ¿cuántas personas se te han acercado a tu vida y se han ido? ¿Cuántas? Y empecé a pensar y a reflexionar y dije, muchísimas. Y me pasa mucho. Eres como un trozo de madera en medio del océano donde alguien llega, se agarra a ti. Cuando ya tú le has hablado o le has aportado lo que necesitaba, se ha ido. Claro, yo al principio me molestaba, pero cuando yo entendí esto, no me molesta. Pienso que al final es algo que yo estoy aportando positivo a alguien, ¿sabes? Y fue algo anecdótico y emotivo que me pasó en el camino. Entonces también me puse con el tema de psicología y dije, claro, como soy tan escéptico, si puedo curar a alguien o ayudar a alguien con un título, a mí eso me da más credibilidad. Ujú, Los relaciono, ¿no? Y bueno, y cosas graciosas, pues lo del francés que dormía andando. Luego me encontraba con señores de 80, 85 años andando con sandalias y con una energía y con un brillo en los ojos impresionantes, con unas ganas de vivir a esa altura de su vida que no la tiene un chaval de 20 años, ujú, ¿sabes? Me he encontrado con, yo qué sé, con un loco con una espada en la ciudadela de Toledo que te quiere agredir y no sé, es que son muchas cosas, ¿no? Que te suceden en la calle, viviendo ahí. ujú. Pues nada, vas a tener que escribir como un anexo, ¿vale? La segunda Con edición. sí, sí, con las anécdotas y las fotografías quizás también, ¿vale? Porque a Sí. veces decías habías hecho fotos y demás y dices, ay, ya una imagen aquí, pues igual también Mm, sería bonito, ¿no? El ver el Camino de Santiago en foto. mm, Pero bueno. Bueno, pues ya casi estamos llegando a nuestro fin, ¿vale? Ya casi ha pasado la horita, pero antes de acabar, sí que me gustaría dos preguntas. Una, si se puede contar, claro, algún proyecto que tengas ahora en mente y que vaya a salir pues, en un futuro más o menos inmediato o no tan inmediato que tienes algo así, aparte de lo que nos has dicho de que querías continuar escribiendo, pero algo más tangible. mm. Sin duda, yo tengo unas ganas brutales de seguir escribiendo. Lo que pasa es que ahora mismo el libro no lleva ni un mes todavía a la venta. O sea, a la venta, el libro acaba de salir. Entonces, es tanta cantidad de trabajo que me genera Ujú, y a la vez eh, quiero que llegue al máximo de personas posible y eso va a depender mucho de mí, de que lo mueva muy bien en redes sociales, de que acuda a muchas firmas de libros. Ahora me voy a Almería, el día 2 a firmar, la Feria del Libro de Almería. Estaré en Málaga con otra presentación, en Chipiona tengo otra también ahora en este mes de abril y seguramente pase este año recorriendo España, si Dios quiere, con una mochila demasiado llena, pero sí tengo claro que el tipo de libro que yo quiero escribir van a ser libros no muy extensos, máximo 150 páginas, 200 que sean libros no extensos, o sea,
a veces menos es más. Ujú, Es decir, no meter tochos de libro con paja, sino libros que cuando una persona lo lea, digo, me voy a quedar ese libro en la visita de noche, voy a subrayar esta frase esto me ha enseñado tal. Entonces quiero hacer libros de este tipo, libros de aprendizaje, de crecimiento personal y bueno, de este tipo de formato, ¿no? Entonces, sí, a partir del año que viene, seguramente me voy a poner ya en ello. ujú. Pues nada, Y la pues segunda pregunta, me da miedo. y la segunda pregunta, y ya para cerrar, es que me gustaría que nos dejaras pues esa gotica, ¿vale? Ese mensaje o enseñanza que esperas que los lectores pues se lleven pues después de leer tu libro. Y sobre todo ahora pues para que les entre en las ganas, aparte de haber visto la entrevista, pues el poder leerlo y recorrer contigo el camino de Santiago, que os invito a que lo hagáis porque la verdad que es súper, súper entretenido. ¿Nos dejas esa gotica? Por supuesto. A ver, yo sinceramente, a ver, el Camino de Santiago, o sea, yo espero que mi libro inspire a otras personas a hacer el Camino de Santiago, que es súper mágico, es súper bonito y estoy convencidísimo que le van a suceder cosas que ni en sus mejores sueños hubiera soñado. También aquel que se siente un poco perdido, que tenga alguna decepción, que se sienta decepcionado con la vida, que le esté tratando mal, que piense en esa montaña de los Cebreiros, que iba subiendo y bajando, que no es todo para siempre. O sea, estas cosas, la vida es dinámica, no es estática. Que tenemos que pensar que en esos momentos donde no encontramos salida, siempre la hay. Hay que ser un poco paciente. Y es verdad eso que cuando llueve, el sol sale. No siempre nos llueve, a pesar de que marzo ha sido lluvioso, pero que tenemos que mantener una actitud positiva, mantente atento a las señales, a esos guiños que te hace el universo. Cree en ti, quiérete muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ojalá viváis lo que yo estoy viviendo de verdad, porque yo estoy en un sueño, en una nube, de la que espero no bajarme y, y de verdad que si mi libro os sirve para inspiraros, y para aprender algo, pues ya estará la misión más que realizada. Ujú. Pues muchas, muchas gracias. Y si no, como nos has dicho al principio, pues cuando estemos tristes o agotados, pues cantamos, ¿no? Y Sí. así no, nos espantamos los males, ¿no? Como dice el refrán. No sé si las personas que están ahora en directo quieren hacerle alguna pregunta, podéis aprovechar si queréis. A ver, pues sí, nos pone que inspirador, autoayuda, pues que me ha hecho reflexionar lo que verdaderamente tiene importancia en la vida. Pasa cuando tiene que pasar. Te engancha tanto que no paras de leer, nos dice una de las asistentes y te felicita y te da la enhorabuena. Sí, la verdad es que empiezas a leer y al final dices, quiero acabar", aunque luego, pues eso, te da tristeza, ¿no? Como a ti el llegar. Sí. Pero sí que es verdad que como te engancha tanto, quieres ver, ¿no? Cuál es el siguiente paso y Mm, es muy bonito, la verdad que a mí me ha gustado. Además, como dices, que como es cortito, bueno, pues no se te hace a veces tan pesado, ¿no? Como puede mm. ser un libro más grande que quizás como el Camino de Santiago, ¿no? De, 700 kilómetros, ¿no? Y la verdad Muy- que no, nos recorres esos 700 kilómetros muy, muy rápidamente. mm. Pues Yo sí. también a ti, María del Carmen, tu opinión, la verdad es que tú que eres una persona que trabaja con las emociones, que diariamente eso trata con seres humanos, pues agradezco muchísimo la valoración que hace de mi libro. Soy un escritor novel. Al principio tenía muchísimo miedo cuando lo publiqué a la reacción de los lectores, qué pueden pensar, qué van a decir, que será bueno, no será bueno. Pero me he dado cuenta que cuando algo sale del corazón, cuando algo se escribe con todo el cariño del mundo, es muy difícil que no llegue a alguien. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no te deja indiferente.
Ujú. Sí, sí. Mm. A ver, las muestras, bueno, lo que acabamos de leer, lo que yo os he comentado, y bueno, y otros comentarios que tienes en tus redes y que la verdad que entran ganas, ¿no? De leer el libro y yo para mí releerlo, ¿vale? Porque hay que sacar esas enseñanzas y sobre todo reflexionar, ¿vale? Reflexionar de todo lo que nos cuentas en el libro y poder aplicarlo en el día a día. Así que nada, pues muchísimas gracias, Carlos, por haberlo escrito. Felicidades también, como nos ha dicho aquí una de las asistentes. Y nada, te esperamos cuando escribas en los siguientes. Nos vas avisando en tus redes si vas a escribir, bueno, si vas a presentar el libro para que si vienes aquí a Barcelona, pues poder verte o los que estén oyéndote, pues que puedan ir a saludar y decir que han visto esta entrevista y así que les puedas dedicar tu libro. Nos comenta otra de las asistentes, si quieres viajar con el corazón, si quieres viajar con el corazón, le Tienes que recomiendo. leerlo, ¿eh? Creo que Sí, decía sí, vale. Nieves. Pues sí, Gracias. la verdad que sí, porque, a ver, es un libro muy emocional. Cuando me lo comentaste, sí que pensé, ¿no? Por el título, y la verdad que sí, que recorres, creo que todas las emociones, y la verdad que me gustó en el sentido de poder, ¿no? Recorrer esas emociones y cómo las vas llevando, ¿no? Así que un gran ejemplo. Muchas Pues gracias. nada, si quieres comentar alguna cosita más, si no, pues ya nos despedimos. Bueno, Sí. agradecer a Meme y a Nieves, que veo que están conectadas, la asistencia, agradeceros vuestro apoyo. A ti, darte las gracias. Ha sido un placer conocerte ese día que me escribiste por redes sociales, Ujú, creo que fue a través de Facebook. Eh, pues nada, me hace mucha ilusión. Todo esto son aprendizajes también para mí, que no estoy muy acostumbrado a hablar en público por mi trabajo, pero como escritor me estoy estrenando contigo en una entrevista en streaming ujú. y nunca la voy a olvidar, la verdad. Entonces, pues nada, si en Barcelona tú ves la posibilidad de que presente mi libro en algún sitio que tú conozcas, yo cojo mis cosas y voy para allá. Y Perfecto, nada. pues lo buscaremos, lo buscaremos. Y muchísimas gracias por todo, de verdad. Pues Ah, por muchas cierto, gracias a todos. Sí. hoy me han entregado mi página web, ha quedado Ujú, muy chula, es carlos con K, Jiménez con X.com y me ha gustado muchísimo cómo ha quedado plasmado y nada, si le queréis entrar ahí, también se puede dejar reseña y todo lo que sea apoyar, pues encantado. ujú. Hago Perfecto, pues promoción. la dejaremos también en comentarios en el canal de YouTube con esta Muchas gracias. entrevista para que la gente pueda conectarse y bueno, la pueda visitar y poner lo que le ha parecido el libro. Así que nada, pues muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias y os mando un beso. Pues muchas gracias a todos y a la semana que viene volvemos otra vez que tenemos otro autor y otro libro. Nos vemos en las redes sociales y os anunciaré la hora. Hasta pronto. Hasta luego.